El tema a tratar va a ser el 11º par craneal, que es el nervio espinal o nervio accesorio. El nervio espinal o nervio accesorio termina en la parte en el neumogástrico, es decir, se anastomosa con este y de aquí parte para inervar a los músculos, al esternocleidomastoideo, que es este, y el trapecio, que está por detrás. Como todo nervio va a tener un origen real y un origen aparente. El origen real va a tener dos raíces, una raíz medular que se va a dividir en motriz, vegetativa y sensorial. La motriz va a nacer de la porción posterior y externa del asta anterior de la médula. La vegetativa nace de la región intermedio lateral de la médula y la sensorial se origina en los ganglios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de la raíz medular. Mientras que la raíz vulvar nace de un núcleo que se continúa por debajo al núcleo motor dorsal del neumogástrico y forma con él el núcleo vago, el espinal, el de aquí. Se anastomosa con el nervio vago aquí. El origen aparente. Este también va a tener dos raíces, el origen medular y el origen vulvar. El origen medular son filetes radiculares que emergen del surco colateral posterior del bulbo debajo de las raíces del vago. Este es el vago y este viene a ser el nervio espinal. El origen vulvar son los ramos que salen del cordón lateral de la médula. Estos de aquí. El trayecto. Este asciende por el conducto raquídeo, entra en el cráneo por el agujero occipital, se une a la raíz vulvar cerca del agujero rasgado posterior y se dirige hacia afuera, adelante y arriba y atraviesa este agujero rasgado posterior y se divide al salir de este orificio en sus dos ramas terminales. Las relaciones del nervio espinal. Este tiene diferentes relaciones. Primero vamos a hablar en el conducto raquídeo. La raíz medular está dispuesta en la cara posterior del ligamento dentado, que es este de aquí, y por delante de las raíces posteriores. La raíz medular se anastomosa frecuentemente con las raíces posteriores de los primeros nervios cervicales. Se trata de un simple adosamiento en un corto trayecto de algunos filetes radiculares de las raíces raquídeas a la raíz medular del espinal. En otra de las relaciones vamos a tener en el agujero occipital. Este cruza por detrás del borde superior del ligamento dentado antes mencionado, e inmediatamente después de la cara posterior de la arteria vertebral. Aquí tenemos la arteria vertebral y este es el nervio. A este nivel, las dos raíces del espinal están en relación con el origen de la arteria cerebelosa posterior-inferior, que es la que tenemos aquí. Frecuentemente estas pasan por dentro y por detrás de esta arteria y algunas veces por delante y por fuera de la misma. Por último, la raíz medular asciende hacia adelante y la raíz vulvar asciende hacia atrás. En la cavidad craneal y en el agujero rasgado posterior, el espinal está en el mismo espacio en que va a estar el glosofaringeo y el nervio vago. El nervio espinal se encuentra por detrás del neumogástrico, el de aquí. Este es el agujero rasgado posterior y se encuentra aquí por detrás del nervio vago. El nervio espinal va a presentar dos ramas, una rama interna y una rama externa. La rama interna es aquella que se une con el neumogástrico y que va a ir a inervar lo que es la faringe, la laringe y el paladar.
mientras que la rama externa inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio, pero primero se dirige oblicuamente hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás y cruza la cara posterior de la vena yugular interna. Este pasa por detrás de los músculos estiloioideo y el digástrico y aborda la cara profunda del esternocleidomastoideo a 4 centímetros aproximadamente por debajo de la apófisis mastoide. El nervio atraviesa comúnmente el haz cleidomastoideo de dicho músculo. Cruza enseguida de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás el hueco supraclavicular. A lo largo de él está en parte cubierto por los ganglios de la cadena del nervio espinal. Finalmente, el nervio penetra bajo el trapecio de 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula. Esta es la clavícula y va a terminar a 2 a 3 centímetros en el trapecio. Y desciende aplicado bajo la cara profunda del músculo trapecio. Como ya hemos nombrado antes, el nervio espinal va a anastomosarse con el ganglio inferior o plexiforme del nervio vago, va a anastomosarse con los primeros nervios cervicales y con los nervios cervicales que se encuentran también inervando los músculos de manera sensitiva. La anatomía funcional del nervio espinal. El espinal conduce la sensibilidad propioceptiva de los músculos que inerva y juega por lo tanto un papel importante en el tono de los músculos del cuello, pero es sobre todo un nervio motor. El nervio cefalógiro inerva al esternocleidomastoideo, produciendo la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y la inclinación hacia su mismo lado. La inserción de este músculo en la apófisis mastoides está por detrás del eje transversal de los cóndilos del occipital, por lo que de hecho es un extensor de la cabeza y no un flexor, como generalmente se dice, salvo si la cabeza ha sido previamente flexionada. Esta función extensora de la espinal se comprueba por el hecho de que también inerva a un músculo de situación posterior que es el trapecio. Este proyecta la cabeza hacia atrás. Puede decirse que por lo tanto que el espinal es sobre todo un nervio extensor de la cabeza, pero los músculos sobre los que actúa intervienen también por su inserción inferior en la movilidad del orificio superior del tórax. Puede decirse por lo tanto que el espinal es sobre todo un nervio extensor, pero los músculos sobre los que actúa intervienen también por su inserción inferior en la movilidad del orificio superior del tórax. El esternocleidomastoideo lo eleva en la inspiración y el trapecio dirige la clavícula y el hombro hacia atrás, arriba y sujeta al hombro hacia adentro, por lo que se puede afirmar que el espinal practica activamente en el juego y mecanismos de la inspiración forzada. Además, por sus raíces vulvares y antes de confundirse con el neumogástrico, el espinal participa en la inervación de la laringe, que este nervio interviene principalmente en el estrechamiento de la glotis y en una gran parte de los movimientos que se producen durante la fonación. Gracias.